Buenos días, profesora. Soy Sofía Gil. En este video voy a explicar las partes más importantes de toda la materia. En cuanto a la didáctica general, podemos decir, retomando los aportes de Contreras Domingo, podemos decir que su objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, según este autor, la didáctica tiene dos dimensiones, la explicativa que observa, describe y analiza y la proyectiva que a partir de esos datos recaudados propone propuestas justamente relacionadas con la realidad educativa. Estas dos dimensiones le dan dinamismo a la didáctica de la lengua y la literatura que está dentro de las didácticas específicas porque propone diferentes caminos, ¿sí? Además, podemos decir que la didáctica general es un campo de conocimiento que se nutre de diferentes saberes, saberes teóricos, prácticos y teórico-prácticos. Además, según López Fillola, Martos Núñez y Valero, las fases de la didáctica son 4. La identificación y conceptualización de problemas y necesidades, el análisis de las condiciones de intervención didáctica, la elaboración de propuestas y la aplicación y generalización de esas. Bien, por otro lado, retomando los aportes teóricos de Vera Candó sobre el objeto de estudio de la didáctica, que dijimos que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, podemos decir que estos procesos son multidimensionales. ¿Por qué? Porque tienen una dimensión humana, una técnica y una político-social. A lo largo de los años, cada una de estas dimensiones hubo momentos en los que prevalecieron por sobre las otras. Por ejemplo, durante el tecnicismo, esta dimensión, la técnica, se disoció de las demás. El niño ya no era el foco de atención, el centro era la planificación. Lo que propone Vera Candó es una didáctica fundamental que reconozca la misma relevancia en cada una de estas dimensiones, no que una prevalezca por sobre las otras, sino que cada una tenga el mismo lugar, ya que son interdependientes. Por otro lado, Davini menciona que entre la didáctica general y las didácticas específicas hay una relación conflictiva, debido a la pugna por el espacio discursivo, por el monopolio del saber, ¿sí? Lo que propone esta autora es que tanto la didáctica general como las didácticas específicas trabajen de manera colaborativa, ya que se retroalimentan y cada una se nutre de los aportes de la otra. Dentro de las didácticas específicas tenemos la didáctica de la lengua y la literatura. Lo que podemos decir sobre la didáctica de la lengua y la literatura, retomando los aportes de Contreras Domingo sobre las dos dimensiones de la didáctica, la explicativa y la proyectiva, estas dos dimensiones le dan dinamismo a la didáctica de la lengua y la literatura, ya que proponen diferentes caminos, ¿sí? Recordemos que la didáctica no es una receta. Por otro lado, retomando a Bombini, podemos decir que la didáctica es una disciplina de confluencia porque se nutre de 4 marcos: el marco individual, el educacional, el epistemológico y el sociocultural. Además, a lo largo de los años hubo diferentes enfoques de enseñanza de la lengua y la literatura. Uno de esos enfoques, según Lomas, Osorio y Tuzón, fue el tradicional, que duró un siglo. Este enfoque fue desde 1853 a 1960. Se caracterizó por intentar homogeneizar la lengua debido a la gran inmigración. En este momento se prevalecía una gramática prescriptiva. Por otro lado, el enfoque estructural estudiaba la lengua en sí misma, se da desde la década de 1960 a 1970. Y en este momento hay un conflicto entre las editoriales, los autores
y los lingüistas, ya que el conocimiento llegaba a las escuelas de manera directa. No había ningún tipo de transposición didáctica, adecuación o adaptación del contenido. Entonces, los alumnos desde edades muy pequeñas estaban en contacto con palabras como segmentación o análisis entre corchetes. Por otro lado, el enfoque vigente es el comunicativo funcional, que surge en la década del 80 con el retorno de la democracia. Esta época es una época propicia para los cambios, ya no se estudia la lengua en sí misma como se estudiaba durante el enfoque estructural, sino que se estudia el lenguaje en su totalidad. Y la unidad de análisis es el texto. Dentro de este enfoque encontramos un concepto clave que es la competencia comunicativa. La competencia comunicativa son aquellos saberes o conjunto de saberes de diferente tipo, como por ejemplo el sociolingüístico, el discursivo, el estratégico, que debe manejar el hablante para poder desempeñarse en diferentes situaciones comunicativas de manera adecuada y también para poder comprender diferentes textos. Bien, teniendo en cuenta este enfoque entonces, según López Fillola, Valero y Martos Núñez, de este enfoque se derivan 3 dominios: el operativo, el reflexivo y el literario. En el dominio operativo encontramos la didáctica de la oralidad, la didáctica de la escritura y de la lectura. Lo que podemos decir sobre la didáctica de la oralidad es que, si bien hablar es algo natural, se debe aprender a hablar. Saber hablar bien, según Brice, es algo que se aprende. Varela menciona que debemos aprender haciendo y reflexionar sobre lo que hacemos. Según esta autora, la tarea de la escuela es enseñar de manera sistemática y reflexiva a moldear el habla. Por otro lado, Brice menciona que saber hablar bien implica una adecuación a diferentes elementos. Por ejemplo, una adecuación al contexto, a las normas gramaticales, a la expresión y al contenido y a las relaciones interpersonales, es decir, al público, ¿sí? Por otro lado, Calzamiglia y Tuzón mencionan que la comunicación oral es multicanal. Esto quiere decir que implica o que hay que prestar atención a diferentes elementos, como por ejemplo los elementos lingüísticos, paraverbales, cinésicos y proxémicos. Por otro lado, en cuanto a la didáctica de la escritura, podemos decir que esta es una práctica de enseñanza. Según Gaspar, la enseñanza de la escritura no es un patrimonio exclusivo del área de lengua, ¿sí? Esto quiere decir que no es una tarea específica de lengua enseñar a escribir, ¿sí? Es una responsabilidad, dice la autora, de todas las disciplinas. Por otro lado, bien, según Albarrán Santiago y Maite Alvarado, el proceso de la escritura es un conjunto de subtareas que implica la planificación, en la que se ven las ideas generales que se van a tratar, y los objetivos, la textualización, que es donde específicamente se escribe, se hacen diferentes borradores, y la revisión, que incluye los dos momentos anteriores y se hacen correcciones. Según estos autores, el proceso, estas tareas cognitivas que realizamos mientras escribimos son recursivas, ¿sí? Por otro lado, Varela propone 2 propuestas integradoras y completas para tratar la escritura: el proyecto de escritura y el taller de lengua y literatura. Lo que podemos decir sobre el taller de lengua y literatura es que se caracteriza por ser un espacio que está abierto al diálogo, es un espacio donde se fomenta la creatividad, donde las consignas son claras y tienen objetivos, pero no limitan la imaginación. Por otro lado, en cuanto a la didáctica de la lectura, Isabel Solé propone estrategias de lectura.
que se dan antes de la lectura, durante y después. Durante este proceso de lectura, el docente va a cumplir un rol de guía, mediador, si va a acompañar al alumno o a la alumna en el proceso de lectura, y ellos van a cumplir un rol activo. ¿Sí? De esta manera se va a producir un aprendizaje significativo. Por otro lado, retomando los aportes teóricos de Dubois, podemos decir que hay diferentes concepciones de lectura. La lectura como conjunto de habilidades, la lectura como proceso interactivo y la lectura como proceso transaccional. Sobre la lectura como proceso interactivo, lo que podemos decir es que es una concepción que retoma aportes del enfoque constructivista. Lo que interactúa es la información visual del texto con la información no visual que aporta el lector. Esta información no visual son los conocimientos archivados en la memoria que posee el lector, si son esos saberes que él proyecta sobre la hoja impresa. Según esta autora, de esta manera se construye el significado del texto. Bien, en cuanto al dominio reflexivo, encontramos la didáctica de la ortografía y la gramática. Vamos a mencionar ahora a grandes rasgos algunos elementos y luego en otro video vamos a profundizar en ellos. Según Gaspar y Ottagni, la enseñanza de la gramática debe partir de la intuición y la formación teórica. La gramática tiene subcampos, entre ellos la fonética y la fonología, la sintaxis, la morfología y la semántica. Hugo Salgado es el autor que propone una reubicación de los niveles de la gramática e incluye en estos niveles el ortográfico, porque considera que permite aprender sobre la escritura. Postula que se debe a partir del error para poder desarrollar la conciencia de oposición, que se hace a partir de 3 tipos de información: la puntual, la relacional y la generalizadora. Por otro lado, estas autoras, Gaspar y Ottagni, postulan que debe concebirse la gramática como una herramienta cultural porque potencia el aprendizaje reflexivo. Por último, tenemos el dominio literario, en el que encontramos la didáctica de la literatura. Según Bombini, la literatura en la escuela siempre implica una controversia porque se debe decidir con qué sentido se enseña literatura, desde qué concepción, etc. Este autor sostiene que la literatura debe enseñarse como una práctica social y un discurso, que es creación de un sujeto y un objeto estético. En cuanto a la enseñanza de la literatura y el lugar que ocupa la teoría literaria, hay autores que consideran que la teoría literaria no debe tenerse en cuenta y otros como Mónica Vivó y Casanova y Fernández sostienen que el lugar de la teoría literaria es imprescindible para tomarla como un criterio organizador de la materia. ¿Sí? Por otro lado, Carolina Cuesta menciona diferentes modos de leer de los alumnos. Lo que se pregunta la autora es si nosotros como docentes, y es algo que nosotros también debemos preguntarnos a nosotros mismos, es si estamos listos para esos diferentes modos de leer que presentan los alumnos y las alumnas. Además, la autora menciona 2 tipos de lectura, la lectura estética y la lectura eferente. La estética es por placer y la lectura eferente se hace para buscar algo más, como por ejemplo investigar. A partir de estos diferentes modos de leer, según la autora, se construye el gusto. Lo que podemos decir hasta ahora entonces a modo de cierre es que la didáctica general y las específicas se retroalimentan, deben trabajar de manera colaborativa. ¿Sí? La didáctica de la literatura es una disciplina de confluencia y encontramos 3 dominios: el operativo, el reflexivo y el literario, que aportan al desarrollo de la competencia comunicativa y dentro del enfoque vigente, que es el comunicativo funcional.